Bueno, mis amadas. Que el Señor les bendiga. Vamos a tocar un temita hoy muy interesante. Es muy interesante porque pocas personas saben cuántos fueron los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Siempre se habla de los 12 apóstoles y de los 12 apóstoles y hablamos siempre de los 12 apóstoles, pero resulta que el Señor se consiguió 70 apóstoles. Esto se refiere mucho con nuestra vida espiritual y con nuestra vida en común. A veces miremos nosotros que la palabra de Dios nos enseña que muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Nosotros vemos esas congregaciones donde hay mucha gente y es verdad que se siente ese avivamiento y se siente esa unción. Pues yo no le he ido, ¿verdad? Pero uno ve como que tanta música, como que tanta gente en ese lugar y todo esto, y dice uno, ¿cómo será el mover del Espíritu Santo en ese lugar, verdad? Y se imagina uno, yo por ejemplo me imagino cuántos se irán a salvar de ahí, pero cuántos estarán ocupando el lugar. Fíjense ustedes que hay cantantes y hay adoradores. No todos los cantantes de música cristiana alaban al Señor. Lo hacen con el corazón para adorarle y bendecirle, ¿verdad? Por eso se llaman, hay muchos cantantes cristianos, pero que adoren al Señor, muy poquitos. Dense cuenta ustedes que cuando estaba Julio Melgar vivo, se llenaban las congregaciones de esa música y resulta de que esa música empezó a llenar el corazón del hombre después de su muerte. No sabemos si fue de remordimiento, de tristeza, de pena de que el hombre se hubiera muerto o porque verdaderamente el Señor ya empezó a usar la alabanza de ese hombre para convertir muchos a los pies del maestro, pero sabemos que este hombre era un gran cantante de música, no era un adorador. Y así hay muchos en las congregaciones. El que canta música vallenata no es un adorador, es cantante de música vallenata. El que canta bachata, el que canta merengue, el que canta el porro, son cantantes. Es muy diferente a los que verdaderamente son adoradores. Y así encontramos nosotros en las escrituras que habían 70 hombres a los cuales el Señor había escogido como apóstoles. Pero recordemos que de esos apóstoles Él solamente se quedó con 11. Y de esos 11, siempre que él iba a un evento importante o iba a hacer sanidades, a resucitar muertos y eso, llamaba solo a 3. Entonces démonos cuenta, mis amados, que es horrible. Por eso el otro día yo les mandé, hice un estudio, yo creo que lo hice fue para para los hermanos a los que les mando los estudios en audio. Por eso desde ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos habla de que lo que hace que vino el apóstol, el profeta Juan Bautista, dice la palabra de Dios que desde ahí sufre violencia el reino de los cielos, porque todos quieren entrar, todos luchan por entrar allá, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí en las escrituras vemos a 70 varones de Dios. Vamos a leerlos un poquito. Dice en Lucas 10:17, dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Fíjate la importancia de esto. Ellos se fueron, el Señor les mandó a que trabajaran en la obra, que se fueran a hacer lo que tuvieran que hacer. Recordemos que Él les dijo que se fueran y que donde les recibieran, pues bienaventurados, ¿verdad?
y sino que se siguieran. Y estos 70 hombres se fueron a llevar el mensaje. Pero cuando llegan de allá, llegan muy felices porque los demonios se les sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Miremos la importancia de una cosa. Ellos vinieron felices y aún decían, los demonios se sujetaron en el nombre tuyo. Dicen, se sujetaban a nosotros, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. A pesar de que ellos decían que era en tu nombre, el Señor sabía que adentro de ellos había un orgullo. Había algo que ellos, que no andaba bien, ¿verdad? Y el Señor les contesta, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, fíjese que es tremendo cuando el Señor dice esta palabra porque estos vinieron, lo que nos enseña la palabra aquí en este momento es que estos hombres dijeron, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, pero resulta que es que ellos empezaron a crecerles el ego. Y fíjense, mis amados, que así habemos muchos. La mayoría del que se dice ser soldado de Cristo es orgulloso y cree que las cosas se hacen por él. Que claro, yo las pedí en el nombre de Jesús, pero recordemos que el Señor, la palabra de Dios nos dice que el día que Él nos llame a cuentas, le vamos a decir muchos, Señor, pero recuerda, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidad y todo eso, y Él va a decir, apartados de mí, pues no los conocí o no los conozco. ¿Por qué? Porque se usa muy fácil el nombre de Jesús para hacer cosas. Y fíjate, te voy a decir una cosa, es que el enemigo también hace milagros. Recordate eso, que es que el enemigo también hace milagros. Entonces, muchas personas creen que al orar y pedir en el nombre de Jesús, si esto sucedió, entonces ellos creen que ahí estuvo la mano de Dios, ¿verdad? Pero fíjate muy bien cómo nos enteramos de esto. El Señor nos pide en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero que no se nos olvide también que nosotros somos esos instrumentos, nosotros no somos más que eso. Fíjate tú, no sé si habrás escuchado, pero puedes decir, fíjate que yo oré por fulanito. Fíjese cómo es que nosotros tenemos que empezar a orar, a aprender, a darle el primer lugar al Señor. Porque muchas personas dicen, fíjate que yo oré por fulanito y se sanó. Fíjate que yo hice tal cosa por fulanito y se sanó. O sea, nos estamos llevando a nosotros todos los honores. Yo sé que yo oré en el nombre de Jesús, pero por eso tal vez algunas personas me tendrán, me habían catalogado por loca, porque yo siempre digo, nosotros oramos por una enfermedad que tenía fulanito y se sanó. Y varias personas me han preguntado, ¿y quiénes son nosotros? ¿Usted con quién? Y con el Espíritu Santo, digo yo. Siempre que yo estoy orando, yo le digo, Señor, gracias porque nos has bendecido, porque, o sea, ¿quiénes? Ellos. ¿A quiénes han bendecido mi vida? A mis hijos. O sea, saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo no quiere decir que es que cada uno tiene su ranchito aparte, no. Él es el mismo. Si a mí la palabra de Dios me habla de que cuando Jesucristo se fue, dijo que nos dejaría el Consolador, yo tengo que creerle a la palabra que nos dejó el Consolador. Si la palabra de Dios a mí me dice que el ángel vino y le dijo a María, vas a tener un hijo que es el Hijo de Dios al cual tú vas a llamar Jesús, yo tengo que creerle a esa palabra. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener muy claras, de que todo lo que se hace en un conjunto de uno solo. Si yo oro en el nombre de Jesús, entonces yo sé que en el nombre de Jesús eso va a obrar. Bueno, es que oramos para que fulanito se sanara. Yo
yo me pongo a ver este tema y me preocupa. Me preocupa porque fíjate el Señor como le dice, yo veía a Satanás caer de los cielos como rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará, pero no os regocijéis de lo que es el espíritu os sujeta, sino regocijaos. No os regocijéis porque los espíritus se sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa? La enseñanza que Él nos da, porque fíjense que muchas personas en estos momentos, hay personas que andan en adulterio, en fornicaciones, no se han bautizado. Y si no se han bautizado, tampoco se han hecho anotar en el libro de la vida. La gente quizás lo vea esto como una ridiculez, pero si la palabra de Dios me lo enseña, para mí no es una ridiculez, es una obediencia, es un paso de obediencia que se da. Entonces estos varones llegaron felices porque esos demonios se les sujetaban a ellos. Qué lástima, ¿verdad? Pero según eran 70, y de estos 70 solo saca 12, y de estos 12 funciona y trabaja con 3. Es tremendo, mis amados. Y hoy en día las personas creen que porque cantan una alabanza, o cantan un vallenato, o cantan un merengue. O sea, es que hay música para todo. Para todos los lugares de costumbres, las costumbres de cada país. Hay música ranchera, cristiana, de México. O sea, es música para que tú tengas en tu casa todo el tiempo, y fue transformada la música que cantabas antes a la música que ahorita, pues, con la que ahorita se alaba al Señor. Pero no todos son adoradores del Señor. Todos ellos son cantantes, pero no todos conocen al Señor. No todos han tenido un encuentro personal con Él. No todos saben quién es Él. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas, adentro de nuestros corazones. Está bien como nosotros andamos con el Señor. Estamos seguros de que lo conocemos tal como Él es. Estamos seguros de que hemos tenido ese encuentro personal con Él, y que sabemos quién es, y que sabemos cómo expresarnos y presentarnos delante de Él. Son tantas cosas, mis amados, que encontramos nosotros en las Escrituras, de las cuales mucha gente no tiene ni idea. A tener ese encuentro con el Señor, tener ese encuentro personal con Él, no es lo mismo que el que canta música vallenata al que verdaderamente es adorador. Hay cantantes y hay adoradores. Es que es muy diferente, y así mismo somos nosotros los que ni cantamos ni adoramos, pero decimos que servimos al Señor, que ya nosotros somos cristianitos. Tenemos que revisarnos mucho esa parte, esa área espiritual, a ver si estamos en esta obediencia. No importa que se sujeten los demonios, dice Él, no se preocupen por eso. Si Él es Satanás, Él dice, yo vi caer al diablo. O sea, imagínate que es una palabra fuerte con que Él les compara. Yo vi caer el diablo como rayos del cielo, y recordemos que era la mano derecha del Señor. Entonces, estos hombres, aunque esos demonios se sujetaban a ellos no estaban inscritos en el libro de la vida. Ellos no habían dado ese paso. El Señor les llamó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a las personas, vamos a la congregación? Y ellos van con nosotros 2 o 3 veces, o hasta son capaces de ir un año y todo, pero nunca dieron el paso de obediencia, ni a hacerse bautizar, ni a hacerse anotar en el libro de la vida. Yo tengo un amigo, digo amigo porque ¿qué le puedo yo decir?
y él ya es como 2 o 3 años congregándose en una congregación, pero no ha hecho oración de fe, no se ha anotado en el libro de la vida. Entonces mira que tal que esta persona muera y entonces y se presente solito, porque él va a llamar se dice en la palabra que el Señor nos va a llamar a juicio. ¿Y cómo nos va a llamar? Por nuestros nombres, los que estamos apuntados. Entonces a este es que ni le va a llamar porque no está apuntado. Eso es lo que el Señor quiere decirnos en este día. Si nosotros no estamos apuntados en el libro de la vida y solamente estamos como estos 70 hombres que salían y los demonios se sujetaban a ellos, pero de igual ellos no mire, cuando terminó la obra del Señor, terminó con Pedro. Pedro estaba bajo la cruz, fue el único que vio ahí en ese momento, mis amados. Nosotros tenemos que tener eso muy claro en nuestras vidas, que no es el montón lo que va a llevar a una salvación, es la cantidad, no es la calidad, no es la cantidad, es la calidad. Entonces, uno ve esas congregaciones muy llenas, a saber, ¿cuántos estarán anotados en el libro de la vida? ¿Cuántos habrán tenido ese encuentro personal con el Señor? ¿Cuántos de ellos verdaderamente están enamorados del Señor? Le han servido y le siguen sirviendo. Fíjate tú que a la final el Señor empezó con 70. Por eso es que no es las congregaciones muy grandes que se creen que todo esto va a ir para allá. No, mis amados, démonos cuenta en que todos van para el cielo. No, mis amados, démonos cuenta que aquí hay un buen ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, empezó con 70 y a la final terminó con uno, el que le negó. El que le negó, que después de que le negó se fue y lloró y amargamente se arrepintió, pero después vino y se postó debajo del madero. Y cuando él le vio, cómo sería también la alegría de nuestro Señor Jesucristo cuando le vio ahí, al pie de su madre, que ahí fue donde le dice, hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Qué lindo, ¿verdad? Y los otros no aparecieron. Aparecieron después. Yo no voy a decir que los 12 discípulos no, claro que ellos estuvieron. Recordemos que allá fue donde vino esto del derramamiento del Espíritu Santo y todo tal como el Señor se los había dicho, se los cumplió y todo, pero recordemos que en ese momento en que Jesús más necesitaba del apoyo, de las oraciones quizás, fíjese que él decía, ellos no tienen necesidad, los fariseos le decían que porque no ayunaban sus discípulos, y él les decía porque no tienen necesidad. Mientras ellos estén conmigo no tienen necesidad. Cuando yo ya no esté, y aún viendo que ya él iba a morir, que ya él estaba crucificado, que ya era la última hora, entonces nadie llegó. Nadie llegó, mis amados. Nosotros tenemos que tener muy claro que pase la situación que pase, estés donde estés, si tienes lugar para congregarte, gloria a Dios. Busca servirle al Señor, adorar al Señor, agradarle al Señor. Si no tienes, pues no sueltes la palabra, no te sueltes de la mano de Él en todo el tiempo, aunque estés en tu casa, donde estés. Porque es que no es la congregación la que te va a salvar, no es estar allá al lado de los hermanos ni al lado del pastor, es la intimidad, tu vida íntima con el Señor, lo personal con el Señor. Eso es lo que te tiene que hacer una persona valiente y responsable de la palabra. No, ¿qué tal? ¿Cuántas personas pueden estar en una congregación, pero su mente está muy lejos de saber quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que esa cantidad de personas que van allá a que les hagan esas sanidades, ellos les sanan y hay unos que ni vuelven? O sea, de igual, no todo lo que llega allá a las congregaciones se va a salvar. La palabra de Dios nos dice, muchos son los llamados y en verdad allá hay muchos, pero escogidos muy pocos. Fíjese, de todos estos 70 llamados, escogió 12. Y de estos 12 se murió uno, que lo vendió. Y enseguida, a la hora de la crucifixión, no había nadie, él estaba solito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender,
que nosotros no podemos esperar que en medio de la cantidad, es que esta cantidad, toda esta congregación se va a ir al cielo. Dios permita que sí, mis amados, Dios lo permita, que todos podamos tener ese encuentro genuino con el Señor y que nos podamos arrepentir y que verdaderamente nos vamos con Él. Pero no nos sintamos mal cuando nada más te sentás a orar en medio de 2 o 3 personas. De todas formas, ahí está el Espíritu Santo. Es mejor ese poquito que nada del todo. Y si tú has de ir a una congregación a sentirte mal, pues es preferible que te metas en tu habitación y tengas la vida, el momento íntimo con el Maestro y empieces a tener ese encuentro personal con Él. Porque es ahí en el encuentro, no es en la congregación, mis amados. Yo no estoy diciendo que no se congreguen, no, pero no es allí donde ustedes van a tener ese encuentro personal con el Señor. Ese encuentro personal con Él lo tienen que tener es aquí adentro. La disposición que ustedes tengan, el tiempo que tengan ustedes para caminar con Él. Les bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra nos haga reflexionar que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mis amados. Dios les bendiga.